Bueno, pues vamos a ver si ahora sí se puede. Estamos enviándole la invitación al psicoterapeuta Carlos Leonardo Montoya. Mm, no te, no te veo aquí, no me apareces. Oh, ya estás. A ver si de aquí para allá sí es posible. Ya dice ahí que te estoy añadiendo, uniéndote. Listo. Es que tú no me querías. Era una invitación falsa. No, hombre, ¿cómo No es vas? la, ¿Cómo te sientes el es día de la hoy? conexión. Muy bien. Por allí tienes que alejar un poco la cámara porque Ahí voy. quedamos todos pegados. ¿Ahí ¿Cómo está te bien? sientes? ¿Cómo vas? ¿Cómo se sienten las cosas hoy por allá? Pues está lloviendo, hace frío y fue el proyecto de lo que te había comentado para el kinder, para el convivio del kinder, pero lo logramos. Acá está haciendo una ola de calor bastante interesante en Colombia pero bueno, esperemos que se venga para acá esa oleada de frío. No, Bueno, está por entrar un huracán, entonces pues así va a estar estos días. vale, Pero está rico el clima para tomar café. Lástima que no es perfecto. café colombiano. Bueno. Bueno, te invitaba a hablar un poco, ¿no? De que como que siento que ya pasó la euforia de septiembre, ¿no? Ya, si te diste cuenta, desapareció los moñitos amarillos en los perfiles y ya los profesionales están hablando de la tendencia del momento. Ya la gente empezó otra vez a olvidar que el suicidio sucede cada 40 segundos y que no es solamente el 10 de septiembre que hay que trabajar, ¿no? Entonces, uno es eso, ¿no? Como que, pues, hacerle recordar a toda esta gente que está dentro de nuestro grupo de prevención, de que no es solo el 10 de septiembre que se trabaja, que tenemos una labor importante de estar divulgando, educando, concientizando y previniendo el fenómeno del suicidio, la construcción del suicidio, ¿no? Y hace poco tuve una discusión bastante interesante con alguien que quiero, no admiro, que quiero mucho. Y él me decía que cuál era mi afán de que esta gente que habla de suicidio, que lo importante es hablar de suicidio. No importa quién hable de suicidio, que lo importante es poner en la palestra eh, el tema del suicidio, que igual, por ejemplo, lo hacen sin ninguna estructuración, sin ninguna consideración, sin comprender cuál es la responsabilidad de hablar de suicidio. Y esta persona, pues casualmente, él dice que es profesional de la salud mental, a mí me cuesta creerlo, porque todas sus acciones van en contra de lo que es la salud mental. Y una de las, la única fundamentación que le escribí, porque fue un debate que me escribió a mi WhatsApp, y lo único que le dijo, yo le mandé, investiga el efecto Werther. ¿Qué significa el efecto Werther? Bueno, hay una novela que en los 700, un escritor apellidado Wolfgang, Jonas Wolfgang, si no me equivoco, no mal, Johann Wolfgang, si no mal recuerdo, habla sobre un suicidio. Te digo que yo no he tenido la suerte de leer la novela, pero casualmente el estudio o el copycat o el efecto Werther lo estudia David Phillips, que es un sociólogo, y él empieza a relacionar cómo cuando hay una noticia sobre suicidio, cuando se habla tan despreocupadamente de suicidio, en vez de mejorar la estadística, empeora la estadística. Entonces, por eso es tan importante tener mucho cuidado cuando se habla de suicidio
no ser solamente sensacionalistas, sino entender todo lo que implica hablar sobre el fenómeno y que no es la palabra suicidio, ¿no? Quiero dejar claro que no es decir suicidio, suicidio, sino ciertas implicaciones de romantizar o de ser demasiado explícitos o demasiado descontextualizados cuando se habla de suicidio. Entonces, ¿por qué es tan importante que gente idónea, gente con un... A ver, he escuchado, tengo la suerte acá, se me fue el apellido de este hombre, él es Hugo, se llama él, es periodista por el cual me invitó a mí a escribir en un diario acá, y él habla de suicidio. Cuando yo leía, pues él no lo hace desde un sensacionalismo, ¿no? Sino más bien de hacer entender la historia del suicidio en Colombia, cómo está aumentando, cuáles son. Por ejemplo, me gustó mucho el que él hablara sobre que las bases de la ideación suicida incluso está en el consumo del alcohol y las sustancias psicoactivas. No hagamos la diferenciación, como ya Carlos Frank nos ha ayudado a entender esto, de que a pesar de que es una misma cosa, es importante delimitar porque en la mente, en el colectivo, no está establecida que el alcohol es una sustancia psicoactiva problemática, ¿no? Que casualmente para mi especulación, mi apreciación, es una de las más problemáticas, porque casualmente tenemos una cantidad de personas que tipifican como personas con problemas de alcoholismo y no lo saben. Y casualmente toda esta interacción negativa, que se llama simbiosis negativa, genera una estructura ideal para que susciten una serie de condiciones asociadas a una pésima salud mental, a un deterioro de la salud mental, pero específicamente también para que permee las estructuras que construye al individuo que va a generar una ideación suicida, ¿no? Entonces, quería hablar como un poco de esto, recordar, ¿no? Como que no es que septiembre es el único mes donde debemos hablar de suicidio y que hablar de suicidio también implica una responsabilidad enorme, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves el panorama? Yo siento que se redujo. O sea, incluso yo fui víctima de este fenómeno porque lo que fue desde el 8 de septiembre hasta el domingo antepasado, mi trabajo fue hablar de suicidio, ¿no? Y ya ahorita no hay nadie que me esté invitando a nada. Fíjate que, curiosamente, ahorita que me estás mencionando todo esto, hace unos días estaba platicando y bueno, este periodo que ahorita tuvimos, eh, también tú con tus situaciones, mis actividades y que no hubo mucha interacción, porque teníamos previsto hacer, o tenemos, no es que tenemos previsto hacer el primer foro internacional en prevención de suicidio, ya como RPS, y que ya por ahí, pues, las personas que hemos considerado que puedan estar, ya les estoy por ahí comentando para que vayan haciendo un tiempo, para que estén con nosotros. Estaba previsto, lo teníamos previsto para finales de octubre. Y luego yo dije, bueno, para darle un poco más de difusión, para que la gente sepa, pues está la situación, y que lo había platicado con un amigo psicólogo, de que en noviembre, por ahí mediados de noviembre, diciembre, hacer algún evento, pero que fuera te lo había comentado, de prevención y tradiciones. Y él me decía que era prevención en recaída, de consumo de sustancias y alcohol, y también prevención de suicidio, porque después del día 1 de enero, la estadística Aumenta se aterradora. aumenta, ¿no? ¿Tú te acuerdas que Entonces, nosotros tuvimos, está en el Centro de Capacitación Integral, una de identificando la sembrina, algo así, que, que, que sí, hicimos una burla de todo esto que hay, incluso en sembrina hay una falsa ilusión de salud mental. Y, sí, a ver, aterradoramente, y a mí me pasa mucho, pasan dos cosas en diciembre, ¿no? O la gente
quiere tomar terapia, o sea, los que no estaban tomando terapia quieren en diciembre el primero empezar a tomarla para resolver todos sus problemas. Ellos creen que, por ejemplo, ven 8 sesiones en la semana, ¿no? Que 2 por día, una cosa así, porque ellos quieren resolver el año, ¿no? Y la otra es que abandonan también la sesión, porque los que ya venían más o menos desde octubre, en diciembre dicen, ahorita no es momento para pensar en esto, ya en enero arranco, ¿no? Sí. Entonces, ahí está la extrañeza, ¿no? De lo que genera esto. Pues bueno, por lo regular se tiene como si fueran fechas de unidad familiar, de mucha alegría, de fiesta, de armonía. Eso es lo que se nos vende también por esta sociedad de consumo, ¿no? Pero en realidad, pues son muchas situaciones las que suceden en diciembre. En estas fechas, mira, en noviembre, ¿por qué hablábamos de noviembre? Es con el profesor Andrés Aguirre, el director del Centro de Escucha. Ah, bueno, aquí Esteban viene haciendo berrinche. Estamos en un en vivo. Bueno, él me decía que desde noviembre, porque empieza, bueno, no sé si es en todas partes, pero aquí en México es muy fuerte la tradición del 2 de noviembre, de Día de Muertos, y a partir de ahí, que después viene diciembre, todas estas fechas, y el inicio del año. Entonces, según las estadísticas, y él las había estado analizando, después de ahí estaba este jueves negro que te decía en Estados Unidos, donde el índice de suicidios pues alcanza su pico más elevado después de estas fechas y empieza a partir de lo que es noviembre. Pero lo que te quería comentar es que yo estaba platicando con una persona y me decía, pero ¿cómo un foro de prevención de suicidio en octubre o en noviembre, si es en septiembre cuando se tiene que hacer? Y es ahí donde tú dices, entonces, solo en septiembre nos tenemos que preocupar por esa situación. Y si lo hacemos en otro mes, ya estamos fuera de contexto. Entonces, hasta ya, yo me puse a pensar en esa situación y dije, ¿cómo lo tenemos visualizado así, como yo decía en un programa, ¿no? Entonces tenemos que tener allí en la entrada de la casa los moñitos de colores colgados para ver por qué me toca preocuparme tal mes, ¿no? Entonces, pues esta situación esto que me comentaron me dejó pensando en eso y lo decíamos cuando lo del manifiesto, ¿no? No es nada más el 10 de septiembre, no es septiembre amarillo, sino que debe de ser todo el año esta labor que tenemos que hacer. Hay algo aquí que hay que dejar claro y es que al igual, o sea, son distintos temas, ¿no? Por ejemplo, yo siento que mis tres profundidades son el consumo problemático, las personas conductoras asociadas al consumo, el abuso sexual, ¿vale? Y ahora el suicidio, ¿no? Y el abuso sexual no tiene que ver con el abuso sexual, el suicidio no tiene que ver con el suicidio y la adicción no tiene que ver con las drogas. Y es lo que tenemos que empezar a entender. O sea, es que prevenir el suicidio es educar adecuadamente, es una crianza consciente. O sea, ¿cómo la gente no puede entender la interacción, la interrelación, la simbiosis entre una crianza consciente con un factor de noción del suicidio? ¿Cómo no hay una correlación? Lo que usted decía de este payaso de la supuesta fundación de esta declaración, que no tiene una correlación donde el 40% de la tasa de suicidio son pacientes con conductas adictivas. Entonces, ¿cómo, o sea, prevenir un consumo también es prevenir el suicidio? Prevenir la violencia intrafamiliar que suscita el alcohol es prevenir el suicidio. Evitar una apología al alcohol y a otras sustancias es prevenir el suicidio. Hablar sobre inteligencia emocional, sobre gestión adecuada de las emociones, sobre qué es salud mental correctamente, porque la gente cree que tener salud mental es no tener conflictos, ¿no? No tener emociones que ellos llaman negativas, ¿no? Estas emociones que correlacionamos con cosas que son más de placer, son implacenteras, son escabrosas. Entonces, la salud mental no es no enfrentar desafíos, la salud mental es tener habilidades y estructura para poder afrontarlos.
Pero lo que a esta gente que, pues te lo digo, son muchos profesionales, hasta con maestría, y he escuchado suicidólogos decir unas barbaridades. Por ejemplo, el no comprender el factor de crianza como un factor influyente directamente en la ideación y en el factor protector. Entonces, la pregunta, muchos de ellos es, pero ¿en qué tiene que ver? Es que si tú tienes un individuo que nace sano, que por más características biológicas, porque yo soy reduccionista, o sea, mi tendencia biológica a explicar la fenomenología del suicidio, que ahora se amplió, pero que durante mucho tiempo estaba en base a las condiciones patológicas, puedes tener la patología que tengas, que eso no va a desencadenar un suicidio si has crecido con una red familiar adecuada y actualmente eres capaz de desarrollar vinculaciones y nexos sociales de tipo afectivo y de tipo fuentes sociales. Entonces, cuando no entiendes todo esto, ¿qué correlación directa tiene la crianza, el entorno, el cómo fuiste adquiriendo habilidades a lo largo de tu infancia? ¿Sabes? Usando esta teoría del desarrollo proximal de Vygotsky, de la evolución, del desarrollo gradual de Piaget, y ahora pues entendiendo mucho, por ejemplo, David Phillips es sociólogo, él no es médico. Cuando, o sea, me odio a Simón. Cuando empieza a aparecer, ahora veo desde otra perspectiva muchas cosas y escucho a David Phillips, porque fue un sociólogo del 70, 74, 78, 90, hablando sobre la construcción social del suicidio. Pero entendiendo de que la construcción social, la sociedad arranca en la familia, ¿no? Y es lo que esta gente no ha entendido. Entonces, prevenir el suicidio no está en estar, perdóname con los que hacen ese trabajo, que es valiosísimo, que es estar cuidando los puentes, está muy bien. Eso va a ser un abordaje agudo en un momento crítico, pero ahí no está el trabajo está en una infancia sana, que viene hasta con la alimentación, ¿no? Sí, fíjate que en estos días, bueno, sabes que estoy aquí con Isa y he estado platicando con ella respecto de estos proyectos que estamos haciendo, le he compartido. Y le decía yo, estábamos haciendo esa reflexión de que, por ejemplo, la gente que quiere prepararse en esto del suicidio, ya sea en algún curso, en algún taller, estaba viendo la figura del preventor del suicidio, eh, y haciendo por ahí algunas preguntas con algunos de los conocidos, se tiene la idea de que prepararse en este tema del suicidio es porque yo tengo que estar preparado para cuando se suscite ya el evento, La cuando ya ideación. esté la persona en la ideación o cuando ya esté en esa situación, es cuando entonces voy a intervenir. Y esa es la única preparación que hay para el suicidio. Y lo estábamos platicando y le decía yo, es que para mí la prevención del suicidio es como lo acabas de mencionar, desde una crianza asertiva, desde aplicar el modelo de crianza CAR, desde ahí. Entonces, viéndolo y estos amigos que te digo, o sea, sabes quiénes son los amigos, ¿no? O sea, son amigos que son psicólogos, que son terapeutas, que son acompañantes, terapéuticos, que son consejeros en adicciones. Incluso forman parte de la red de prevención. Claro, Y entonces que por la eso están idea, esperando, creo yo, formación, ¿no? claro, Pero es no, empezar de hecho a la activar. intención, si la intención de ellos es formarse y no lo han manifestado y eso pues es muy bueno. Mira, por ahí aparece Simón, Carlos Lautaro, Estebalitzi, hola, saludos a todos. Y la Rivero Fran. intención, sí, la intención es esa, porque lo comentaba con algunos de ellos, por ahí estuve mensajeando con ellos y ahora que estoy aquí con algunas de las personas pues, que acuden al jardín de niños y la idea es esa, o sea, la idea de prepararse en el tema del suicidio es solo para Abordar. atender una situación. Ese tema, por ejemplo, las personas, y como lo decías ahorita, este grupo de personas de los de Ángeles del Puente, ellos, su acción es, sí en el momento, porque era una situación que ya estaba
un fenómeno fuerte, pero es prepararse para esa primera intervención, para ahora sí que intervenir para que la persona no se quite la vida, pero inmediatamente derivar a donde se le pueda brindar la atención, porque algunas personas están preparadas, pero para dar esta intervención primaria en el momento de la crisis. Pero de ahí derivar y dar seguimiento. Entonces, ellos mismos comentaban esa necesidad de prepararse en el tema ya de una manera más formal o más profesional, pero no es exclusivamente ahí y la mayoría de personas tiene la idea de que es estar preparado para hacer una intervención en crisis o hacer esa intervención en ese momento, y es que la preparación debe de ser desde la prevención, y la prevención es desde la crianza. Y no lo tienen visualizado de esa manera. Por eso yo les decía y les comentaba de este proyecto de RPS, que es una visión, yo creo que totalmente diferente a lo que vemos por ahí de que las personas están haciendo, ¿no? Porque como tú lo decías, si alguien considera que adicciones y suicidio no tienen nada que ver, pues imagínate si les decimos crianza, pues creo que van a decir que ni siquiera teníamos que tocar el tema, ¿no? Pero es que ese es el gran sesgo que tenemos, ¿no? A ver, durante mucho tiempo, y todavía me abrazo mucho a la condición biológica. La condición biológica explica un montón de cosas, pero no significa que esa percepción sea la preventiva. O sea, cuando ya aparecen situaciones de modificaciones anatómicas, porque basándonos en la epigenética y hablando sobre este desarrollo tanto cognitivo, de identidad que Piaget establece, o lo que hace Vygotsky, o hablemos de los funcionalistas, del conductismo puro, que ya hablan sobre cómo esta simbiosis se genera, que realmente es epigenética, ¿no? El entorno me va a llevar a sobreescribir mi anatomía. Entonces, si yo acostumbro a vivir, estar sometido en estrés, por ejemplo, ¿cómo tenemos que hablar sobre la condición de estrés en un factor asociado también al suicidio? ¿Vale? Por ejemplo, Exacto. cuando tú escuchas el efecto Werther, que es de Philip, de David Philip, él usa ¿cómo se llama? La novela de Johann Wolfgang, porque en ese tiempo, él buscando en la parte crónica, esa novela habla sobre un hombre desesperanzado, creo que se suicida por amor. Tengo que leer la novela para tener más argumentos, ¿no? Y en ese momento en que se publica la novela, no inmediatamente, porque no estamos hablando de una publicidad masiva en el 700 como ahora, ¿no? Claro. Estamos hablando que en el siglo XVIII, pero sí había gente de clase alta, porque los que leían en el 700 era una sociedad muy pequeña, y sobre todo estamos hablando de una sociedad inglesa. Hubo un fenómeno de suicidios, o sea, hubo 100 suicidios, que en una población no acostumbrada, entonces en ese momento pasó no desapercibido, pero no tuvo o sea, en ese tiempo había mucho sesgo basado en lo religioso. Incluso catalogaron al escritor como alguien de tipo oscuro, que era más desde una implicación hasta espiritual, satánica, y para de contar las estupideces que dice. Y en cambio, cuando David Phillips empieza a ver esta situación, se da cuenta cómo nosotros, a través de la interacción social, tendemos a desarrollar esta. Por ejemplo, cuando se romantiza el suicidio, por eso es tan peligroso, no utilizar un lenguaje deontológico correcto para cuando se hable. Por ejemplo, a mí yo tengo muchos conflictos cuando se habla de ideación suicida, porque para mí el conductismo, o sea, yo como conductista, para mí el concepto de idea tiene que haber una capacidad de percepción de la realidad para poder generar una idea. O sea, para nosotros la idea está asociada a una conducta clara, a un modelo de actuar consciente, entendiendo la conciencia como un proceso
anatómico, multifactorial, que permite una percepción de la realidad. Y de allí viene esta incluso apreciación de la eutanasia como un acto positivo y no inmoral, pero siguiendo una claro, explicar o tratar de derogar todas las vías posibles antes de llegar a ese tema de la eutanasia, pero nunca para mí una persona que tenga una idea suicida, tiene una idea suicida, para mí sería una psicosis, más bien para mí sería una desvirtuación. Tú en estos días subiste un artículo de la percepción, entonces para mí desde el conductismo, yo sé que el término ideación suicida es un criterio en el DMS y en el CIE para poder explicar una característica fenomenológica y sintomatológica de ciertas personas que pueden generar el acto suicida, ¿vale? Pero para mí la palabra idea me conflictúa, porque no es que a esta persona se le ocurre suicidarse, sino hay una cantidad de estructuras que se han construido incluso a través de décadas para que pueda llegar allí. Y esto que acabo de decir, queda entre paréntesis cuando hablamos de la ideación y suicidio infantil, que no son décadas, son un sometimiento a otro tipo de escenarios que la gente no entiende. Por ejemplo, por supuesto, yo he abandonado un poco el tratamiento, he abandonado hasta la investigación en abuso de sustancias psicoactivas, porque me he ido hacia otros escenarios gracias a encontrarme muchas cosas que el trastorno conductual asociado al consumo de sustancias psicoactivas me permitió ver, porque fue gracias a las adicciones que yo pude entender la magnitud de lo que es la adicción. Incluso yo no estoy haciendo abordaje en abuso sexual por el abuso sexual, yo lo hago por las adicciones. Cuando yo empecé a hablar sobre suicidio, yo no estoy hablando de suicidio por el suicidio, estoy hablando de suicidio por el abuso de sustancias psicoactivas. Y cuando alguien me vio a mí escribiendo algo sobre crianza consciente, pues se les pareció ridículo, pero la única manera que yo entendí hasta ahora a través de la especulación, a través de la investigación, a través de la documentación, a través de la constatación de distintas investigaciones, es que la única manera de prevenir realmente el desarrollo de trastornos conductuales, pero que se asocien a las sustancias, es una crianza consciente. Entonces, realmente estuve una semana pensando muchas cosas y yo decía, no, yo estoy siendo coherente, porque yo tengo miedo de volverme un todólogo, ¿no? En esta gente que anda sacando cosas basadas en el momento en que están, ¿no? Por ejemplo, en enero sacan cáncer de mama, no sé, estoy inventando, ¿no? En febrero la lucha contra la consideración consciente de la neurotipicidad, en marzo, entonces como tú decías, ¿no? Que creo que sí, en marzo sí es el del cáncer de mama como tal. Entonces, pero esto, o sea, se nota y es lo que yo discutía con un amigo en común, yo le decía, tú no puedes salir a hablar con algo que acabas de buscar en Google y tirarte a hablar en público, primero teniendo contigo la falacia de autoridad. Entonces cuando con el que hablo le tengo cariño, pero no lo admiro, yo le decía, es que investiga sobre el efecto Werther. Habla sobre este fenómeno del efecto Werther y es lo que implica, o sea, sentarse a hablar por hablar, pues va a generar una problemática. O sea, porque cuántas veces hemos escuchado hablar de suicidio y lo que están haciendo es apología a la idea suicida. No realmente están hablando de la crianza, o sea, ni siquiera contemplan el factor de las sustancias, de una vida problemática, del estrés, de una condición material de tipo social, de una condición material de tipo económica, de una condición material de tipo biológica. Y esta gente, pues, por supuesto, cuando hablan sesgadamente, ¿no? Y muchos tienen hasta que tú y yo hemos escuchado, y que gente que incluso está aquí, yo quiero que no se sienten atacados. Pero si usted ya fundó una fundación, si ya usted está haciendo un movimiento, pues entonces tiene que empezar a escucharse cuál es el discurso que usted está teniendo. Porque casualmente
estos días estaba viendo una cantidad porque en este grupo red de prevención se han unido mucha gente que tiene muy buenas intenciones para abordar el tema del suicidio, pero no tiene formación. Y que adicional, ponle que por lo más poquito tengan 5 personas que lo sigan. Esas 5 personas son una responsabilidad. Claro que sí. Pues fíjate que, bueno, ya tenemos un tiempo de estar compartiendo y yo te comentaba cuando iniciaba con lo del CCIT, que de ahí se desprende luego es esta otra parte de RPS. A mí me habían invitado a otros lados a colaborar, porque sabían que pues ya me empezaba a formar en los temas de adicciones y durante mucho tiempo dije que no, y me lo llegaron a tomar a mal porque lo tomaban como pues un egoísmo, ¿no? Les decía, es que no puedo participar hasta que no sea de manera responsable, porque primero me tengo que formar porque yo no sé nada de esto. Y sí, sí tengo una experiencia personal, pero es mi experiencia, mía, de cómo me sucedió a mí, y lo que a mí me sucedió no le sucede a los demás, o lo que a mí me funcionó no le va a funcionar a los demás, y no puedo ir a exponer esa situación de que, mira, es que ya como si yo fuera toda una experta, ¿no? Entonces siempre dije, no, es que tiene que ser desde la responsabilidad de lo que vayamos a hacer, porque sí puede ser que tenga, como tú lo dices, esa buena intención o esas ganas de ayudar genuinas, yo no digo que no, pero si no es desde esa responsabilidad, puede ser muy peligroso. Pueden darse situaciones, pues, que van a ser hasta en cierto punto lamentables. Entonces, las personas que nos siguen o que han querido formar parte de este grupo de RPS, pues son personas, algunas ya con un conocimiento, profesionales en este tema, y otras personas que debido a las circunstancias del ámbito donde se desenvuelven, ven la problemática tan fuerte que tienen toda la intención de formarse. No, porque me lo han mencionado, ¿no? ¿Cuándo vamos a empezar con algún curso, alguna capacitación, algún taller? Porque es urgente formarnos. No podemos solo estar haciendo acciones sin que sea desde el conocimiento. Qué chistoso que por lo menos una de las cosas que va a tener que desarrollar alguien que quiera capacitarse adecuadamente es hacer metodología, estudiar metodología. O sea, ¿cómo le explicamos? O sea, mucho, mira, tú conoces a este señor y yo le trataba de explicar, yo decía, Dios mío, pero ¿qué pasa? O sea, no tiene la capacidad de poder hacer juicios de valor. O sea, no es capaz de entender de que hay cosas que no van, que prelan, que son incoherentes, ¿sabes? Por Y ejemplo, fíjate que me tocó la experiencia de esa situación, de que es un tema que, mira, ahora todo lo que lleve, y lo hemos platicado, ¿no? Que lleve neuro, bio, yo voy a decir neurobioadicción para sentirme o verme muy importante, ¿no? Y, ay, Dios. Entonces yo voy y googleo algo por ahí, resultó interesante, y lo más es que trae términos así muy rebuscados y habla del ADN y de no sé cuántas cosas. Entonces lo voy a llevar a un congreso internacional y ahí lo voy a hablar. Las personas que están siguiendo entraron en una, ¿cómo se puede decir? No en una polémica, sino con una incertidumbre, o estaban creyendo y viendo que eso era muy importante. ¿Por qué? Porque yo no tengo el conocimiento, y si es un profesional el que lo está dando, pues confío, ¿no? En que es una información real. Y empecé a ver las preguntas que se empezaron a generar en el chat, y ahí fue cuando me pude dar cuenta, así en físico ahí, de esto que ahorita estás mencionando, ¿no? De la confusión que se puede crear, de la irresponsabilidad que es hablar de un tema que no conozco, que me hagan preguntas, y que como yo no lo conozco y no lo domino al 100%, voy a contestar cosas que no son, y se puede generar esta situación
empecé a ver las preguntas, increíble, ¿no? Dije, o sea, aquí, ¿cuánto daño se está causando con una información que todavía no está bien fundamentada, que apenas está en una como investigación y yo voy y ya la doy por hecha? Eso es lo peligroso y es lo que tanto hemos mencionado, pero no solamente lo estamos criticando, lo estamos mencionando, sino que estas acciones que queremos o que estamos emprendiendo ya en RPS, pues van dirigidas a que esa formación que las personas vayan teniendo, pues sea la más adecuada. Y no atrevernos a hablar de repente por ahí, pues de temas que no conocemos o que no manejamos adecuadamente. Hay aquí algo muy importante de lo que dijiste. Y eso lo vamos a hablar el 12 de octubre, voy a hacer que valga la cuña en desarrollo del pensamiento crítico. Hay tres sesgos que juegan negativamente a favor de estos charlatanes y en contra de las personas que quieren conseguir la información, porque yo conozco a esta gente con la que he tenido, con la que yo termino dejando que se vaya a la puta mierda porque me mama tener que ir atacando cada una de sus ideas, porque son gente que abraza sus ideas. Uno es el sesgo de accesibilidad. ¿Qué significa eso? Pues hay cosas que son más fáciles y se van a adherir mucho más fácil al conocimiento. Entonces, como ya yo tengo esto, pues voy a agarrar algo que sea para mí mucho más lógico que aquel. Por ejemplo, para las personas religiosas es mucho más fácil caer en esta psicología, que yo sé que Carlos se molesta mucho que estas psicologías esotéricas, que también para mí, incluso la gestal y las constelaciones son muy peligrosas, incluso un gran porcentaje del psicoanálisis, que yo también, y eso que Simón lo admiro enormemente, pero también lo admiro porque es un hombre que sabe utilizar una estructura a pesar de que hay cosas que ya no están, que no tienen valor, pero él trata de utilizar ese lenguaje de psicoanálisis para poder establecer una teoría mucho más amplia, ¿no? Y que el psicoanálisis no es solo Freud, y que mi mayor conflicto es con Ana y con Sigmund Freud. Entonces, cuando la información parece lógica, que te hace sentido, entonces se hace accesible y viene el sesgo de validación. Y sumado a esto, por ejemplo, todo el mundo cree que la psicología es el psicoanálisis, porque es lo que se ha encargado el comercio de vender y todo el mundo conoce a Freud, pero Freud no es psicólogo. Ah, Freud era médico fisiólogo, ni siquiera, nunca tuvo la intención de hacer psicología como nosotros la hacemos, ni como James. O sea, entonces esta es lo que la gente ha creado en torno a Freud, a Jung, pues no es todo, o sea, hay más allá. Ahora, que escribieron y estructuraron bases, sí es verdad. Pero entonces, sesgo de accesibilidad, es sesgo de validación, como ya yo tengo la información, y viene algo que genera que esto no cuaje, que cuando nosotros hablemos la gente no lo acepte, que se llama disonancia cognitiva. ¿Qué es lo que yo le digo a la gente? La gente cree que es sus ideas. La gente cree que es lo que ellos piensan. Y entonces eso, cuando uno llega a atacar un concepto, pues se sienten atacados ellos en su persona y no en sus ideas. Y ese malestar, esa incomodidad y ese conflicto es casualmente lo que evita a toda costa de que estas personas cambien. En cambio, cuando uno, por ejemplo, en mi caso, que pues yo no me ya, yo creo que lo único absoluto es que no hay nada absoluto. Ahora, he construido unos castillos enormes de arena, de información aparente, pero quién sabe, o sea, yo si llega algo que mañana lo refute, me va a doler porque la disonancia cognitiva es imposible de no tenerla, va a generar una incomodidad enorme porque me va a sacar de mi zona. Entonces, pero igual va a tocar replantear. Y hay algo que ahí voy a citar a Héctor Marín Mata, toca ampliar la zona.
Y cuando llega a estos conceptos de un sociólogo, antropólogo, y me hace entender otras cosas, lo que hizo fue darle valor a los conceptos de lo que yo tenía. Ahora, también me hizo pensar que otras cosas no están tan bien y que hay que ampliar, ¿no? Vuelvo otra vez con lo de Héctor Marín. Entonces, pero esto es un proceso complicado. O sea, es un proceso que yo entiendo que duele, que yo entiendo y que demora tiempo. Bueno, es un proceso y implica tiempo. Eso ya lo tenemos, ya lo sabemos. Pero fíjate que ese concepto de Héctor Marín Mata, por cierto, saludos y un abrazo hasta allá donde está, lo extrañamos, queremos verlo por acá con nosotros un día de estos. Hay por ahí una invitación pendiente. Me ha hecho, me hizo tanto bien, porque ya lo platicaba contigo casi desde los inicios que nos conocemos, que eso, cuando a mí me decían eso de salir de tu zona de confort, a mí hasta coraje me daba, porque decía, pues, ¿cuál? Pues si no está nada cómoda, ¿no? Pero cuando lo escucho a él con este concepto y cuando platicamos con él y tuvimos ese intercambio de ideas en ese diálogo que tuvimos con él, me ha hecho mucho bien el pensarlo de esa manera como él lo ve. Entonces toman sentido muchas cosas, ¿no? Y sí es esa parte de estar abierto a otras ideas, a que, bueno, yo creo esto o tengo este conocimiento, pero si estoy abierto a lo que tú me estás diciendo, puedo decir, espérame, es que yo no lo estaba viendo desde tu perspectiva, ¿no? Y ahí es donde se amplía mi conocimiento, donde adquiero esas nuevas herramientas o esa nueva forma, esa visión más amplia. Por ejemplo, ahora con la situación del suicidio, pues se amplía mucho más con la participación de Simón, escuchando al doctor Jonathan. Por ahí también estuve escuchando a Francisco Celada, que también fue muy interesante su participación. Ayer antier escuché a una chica de España que se llama Blanca, no recuerdo el apellido, ahorita se me fue, pero fue también otra experiencia diferente de ver otras situaciones que son dos, tres puntos que no habíamos considerado a lo mejor dentro de lo que nosotros hemos platicado, muy interesantes. Entonces, el estar Hay abierto una cosa que me ha pasado a veces, que he estado viendo conferencias que yo sé que son basura, porque la mayoría de esta gente que ya yo tengo bien identificada, que hemos coincidido, que yo sé que hablan 99% mierda, pero de repente salen con una idea es, y yo digo, es buena. esta mierda. O sea, pero el problema está en que yo sí, pero va a sonar bien ególatra, pero yo sí tengo la capacidad de poder descartar el 99% y salvar ese 1% que no es mierda. Pues sí, Pero el porque problema tú está sí, en el colectivo, tú es sí lo que puedes muchas veces documentar. con esa media verdad cubren el 99% de la estupidez. Por ejemplo, esta gente que usa la palabra neuro, incluso usan hasta ensayos clínicos, pero los pervierten y los hacen ver como que sí, usan un silogismo como para que, como yo cité este concepto y como yo usé algo que sí tiene valor científico, porque tú ya sabes más o menos de quién estoy hablando, porque da medias verdades, entonces tú dices, mierda, sí, es verdad, esto que acabas de hablar tiene un argumento, pero no justifica la otra cantidad de barbaridades que estás diciendo, ¿no? Entonces, por eso tenemos Es que tener como, cuidado. ajá, es como cobijar todo lo que no sirve con una capa así delgada de esto sí es, ¿no? Como que con eso se sustenta todo lo demás y te digo, en esa ocasión que estaba yo escuchando esa conferencia y que empecé a ver todas las preguntas que se estaban generando en el chat, pues pasa lo que acabas de decir. La gente valida todo eso porque lo está diciendo un profesional, porque citó algunas fuentes importantes y ya todo tiene validez. Pero toda la inquietudes que se causaron y las preguntas que se empezaron a hacer, sí, ahí pude comprobar pues que sí es preocupante y que tienes razón en esto que vienes mencionando. Mira, hay una cosa que yo quisiera hacer,
solo que no sé si pueda hacerlo, es empezar una conferencia donde yo lo que diga a la primera hora sea pura basura. Pero cuando yo tengo una capacidad, yo estudié filosofía, hice debate filosófico. Bueno, para muchos de los ensayos, no sé si ustedes han hecho hermenéutica, uno entra un día y defiende una hipótesis, una idea opositora hoy. Y mañana toca defender esa idea que ayer a la cual te opusiste. Y en un momento donde uno es tan capaz, con unos silogismos correctos, con una demagogía correcta, que tú haces pasar mentiras por verdades. Y es lo que hay un libro que se llama cómo engañar al público usando estadísticas. Y es que, por ejemplo, te voy a decir esta, por ejemplo, Arthur Jensen es uno de los, para mí fue uno de los vilipendiados más grandes de la historia de la medicina y de la genética. Se le castigó por decir que hay razas que tienen predisposición a conductas criminales y habló sobre que la genética era un factor primordial en todo lo que eran los conceptos y conductas asociadas a la salud mental. Y él, con el tiempo, se encargó de encontrar, acumular evidencia sumamente aplastante para su teoría. Sí tiene razón. O sea, yo pudiera decir, perdóname lo que voy a decir ahorita, todos los negros son criminales porque hay una evidencia aterradora que indica esto. Sí, pero eso se llama parcial de información. O sea, cuando Arthur Jensen, ¿qué es lo que le pasó a él? Sin querer, la gente lo que ocurrió fue creer que le estaba haciendo la alusión a una raza en específico o a una etnia en específico. Y él no hablaba de eso, porque para poder entender el estudio de Arthur Jensen, tienes que estudiar sociología y tienes que entender cómo el fenómeno social termina adecuando en una simbiosis positiva y negativa los marcos biológicos. Entonces, cuando tú entiendes que sí, hay una cosa que dijo Carlos una vez que estamos hablando, y es la traslación. O sea, de ser capaces de trasladar los estudios a diferentes comunidades porque los fenómenos no son los mismos, porque las condiciones sociales delimitarán y van a generar una interacción distinta de esas mismas bases biológicas. Entonces, Arthur Jensen tenía razón, sí, pero no, por más aplastante que sea la estadística, por más aplastante que sea la consideración, me voy a hacer algo aquí rapidito. Por ejemplo, la estadística que hay en la actualidad de procesos de recuperación en materia de conducta adictiva es dolorosa. El 27% logra sostenerse, ¿vale? Y un 73% no lo logra. Cuando uno dice eso, pues la teoría, o sea, a priori uno debería decir, pues no hagamos recuperación, porque ¿para qué se invierte en un proceso de recuperación si solo el 27% se recupera? Ah, pero cuando tú empiezas a desestructurar, ¿y será que es mala praxis? ¿Será que lo que pasa es que no hay un sistema oportuno? ¿Será que la consideración del modelo, tanto deontológico como clínico, no está siendo aplicado correctamente? ¿Será que y eso lo sabemos, ya nosotros tenemos evidencia correcta, o sea, concreta y contundente, de que la visión clínica y médica de la adicción es drogocentrista? ¿Será que ese drogocentrismo fue el problema de esta estadística? Ahora, ¿qué va a pasar con la estadística? La estadística cambia. O sea, la estadística es una muestra de lo que hasta ahora está pasando. Pero eso no significa que si nosotros empleamos una estrategia mejor, yo tengo una estadística mejor. Yo estoy por una estadística de 44%, o sea, 44% de recuperación, en contrariedad del 23% que dice la perdón, de 27% que dice la estadística. Pero será porque yo empecé a utilizar red de apoyo familiar, empezar a apoyarme en los diagnósticos también porque entendí que el paciente tiene un 80% de comorbilidad. Entonces, eso hace que mejore la estadística. Aún demuestra de que estoy siendo falible en un montón de otras cosas. Pero no es culpa de los pacientes que esa estadística exista. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando se aplica la estadística, porque eso no está hablando de una verdad,
Eso está hablando de una valoración cuantitativa que no es cuantitativa, es subjetiva. Es Era subjetiva. lo que nos decía Carlos, que por aquí anda también escuchándonos, nos decía Carlos Rivero Frank, de que bueno, pero todavía queda dices tú, yo tengo una estadística de 44% y decía él, bueno, pero todavía queda ese 66%, ¿no? Claro, Y ahí pero no platicaron pues podemos algunas cosas, usar, ¿no? no podemos usar la estadística para cubrir nuestra negligencia. Exactamente. O sea, cuando hablamos de estadística, lo que hacemos es medir lo que está pasando, pero eso no explica lo que va a seguir pasando. Por ejemplo, eso de que cada 40 segundos alguien se suicida, es una realidad. Eso es lo que dice la estadística mundial. Perfecto, pero lo podemos cambiar. Podemos de que los decesos sean menores. Podemos lograr que no sea cada 40, sino cada una hora. Y sé que para ustedes, aún así, tener una víctima, tener 24 víctimas en un día es aterrador. O sea, porque nosotros debemos morir por otras causas, menos por violencia, por homicidio y por suicidio. O sea, y aún así, todas esas otras patologías, que ya se encargarán los representantes de esas patologías de luchar para que su estadística caiga. Por ejemplo, lo que han luchado los oncólogos para reducir la tasa de mortalidad del cáncer, por ejemplo, hay una cantidad de epidemiólogos que han hecho un trabajo enorme de erradicar enfermedades. Y el problema está en que como lo psicológico es imaginario, no lo vemos de esa manera. Entonces tenemos que empezar a trabajar en generar estructuras, y eso tiene que ver mucho con la psicología científica. Tenemos que empezar a trabajar más en psicología basada en evidencia. Y la psicología basada en evidencia no abraza ninguna rama de la psicología. No dice que el conductismo, el humanismo, no. Aquí lo que tenemos que empezar es a diseñar estructuras, lo que decía Carlos Rivero Frank, que vayan no solamente a la individualidad, sino incluso en la subjetividad. Entonces, Sí, fíjate que, bueno, este compartir ahora con todos estos amigos y grandes profesionales que siguen en esta investigación, va ampliando más la visión y como decía Héctor Marín, ¿no? No solamente ampliar la zona de confort, sino ampliar la visión en general con el profesor Hernán, con Simón, con Carlos. Por ahí ya va a tocar tener un conversatorio con el doctor Jonathan porque está, así como yo tenía visualizado a Carlos Rivero que tuviera un encuentro contigo, así también al doctor Jonathan porque, bueno, ya conocemos lo que tú su metodología. Ajá, y ahora conociéndolo a él, y ayer tuve una plática muy interesante con él, por eso hoy te compartía la especialización que él ha tenido y que va en este rumbo encaminado en lo que es el suicidio y parte de lo que es adicciones. Y es muy interesante lo que está haciendo y los conceptos que él tiene. Entonces también va a ser muy enriquecedor. Y todo esto viene a sumar conceptos, criterios, nuevo conocimiento que va ampliando esta visión y que aparte nos hace ver que es mucho lo que nos falta por conocer. Entonces, si aún así es tanto, tan vasto lo que nos falta, no podemos quedarnos con una sola idea de que las cosas son solo así. Eso Hay nos una cosa demuestra aquí que que hay mucho también, más. aquí hay algo y te tengo que dejar porque necesito salir en 8 minutos. Hay algo aquí que es importante, por eso va de la mano del único absoluto que nada es absoluto, pero muchas veces la gente tiene intuitivamente una consideración de verdad. La verdad no existe. O sea, entonces dejen de creer de que hay verdades absolutas, criterios absolutos, ideas absolutas y teorías absolutas. Sí, sí. Por ejemplo, a mí me encanta, por eso yo agradezco mucho la capacidad de poder indagar en otras áreas, específicamente de las ciencias exactas. Por ejemplo, la física me ha permitido entender de que hay muchas formas, hay muchas ecuaciones para poder explicar fenómenos. Entonces, a veces es así, no existe. Por ejemplo, ahorita la búsqueda de la física es la unificación de la física, que hay una unificación entre la cuántica con la física tradicional.
Y eso no sé cuándo vaya a pasar, pero por ahora nos toca entender de que hay muchas explicaciones y algunas son más plausibles que otras, pero solamente la evidencia empírica es la que sirve. Es la aplicación de los procesos, ¿sí? Y entender cuál es el... En el caso de la psicología, entender, en el caso de la psicoterapia en general, de lo que es todo lo terapéutico en la salud mental, debe estar aunado a un trabajo filosófico en específico desde la deontología, desde la ética. Entonces tenemos que ir trabajando en ello. Lo único absoluto es que no hay nada absoluto. Entonces, quiero que investiguen eso, ¿no? Lo que es la validación, la falacia de autoridad, la disonancia cognitiva, el sesgo por accesibilidad, y específicamente lo que ha planteado David Phillips en el efecto Werther, en cómo debemos dejar. Mira, he visto muchos profesionales que ponen explícitamente el suicidio, eh, hacen como más publicaciones, más de alarmismo. O sea, cuando nosotros, el efecto Werther habla de que vamos a generar un impacto negativo en la sociedad cuando lo hagamos desde el sensacionalismo y el amarillismo. No tenemos que publicar fotos explícitas del suicidio, no tenemos que hablar de personas o de sucesos que acontecen en el ahora para poder darle visibilidad al suicidio, porque eso es lo que permite. Y el efecto Werther tiene una explicación desde la fenomenología biológica del suicidio. Muchos de nuestros pacientes que lastimosamente en este instante están atravesando por un contexto de ideaciones, de deseos o de distorsiones suicidas. Están esperando que algo aparezca, que les dé una señal para actuar o no. Y lo peor que podemos hacer nosotros es que una noticia amarillista venga a darles el último empujón que necesitaban para poder cometer el acto. Entonces, que nuestras publicaciones no sean de señalamiento a la persona que acaba de cometer el acto, porque tampoco es ni de hedonismo, ni de romantizar el acto suicida. Lo que tenemos que hacer es generar herramientas, explicarle a la persona que nos está escuchando de que es algo que no es su culpa y que es algo que tampoco va a poder él resolverlo, que necesita de otras personas, porque casualmente en el fenómeno del suicidio no podemos poner la responsabilidad sobre la persona que está viviendo la condición y que esta condición puede venir desde muchas maneras, ¿verdad? Desde condiciones patológicas que no son relacionadas a la salud mental, porque puede estar atravesando por una enfermedad de otro tipo, no directamente relacionada a la psique, o también puede estar pasando por situaciones de su vida, como abusos, maltratos, condiciones económicas, y que lo que debemos es tratar de decir que hay un mundo que le puede ayudar, de que lo puede encuadrar. Lastimosamente a veces no tenemos las herramientas, porque yo no me imagino que alguien que está pensando en morir porque no tiene cómo pagar su vida, unas palabras bonitas van a resolver el problema. O sea, por eso es tan importante que en la red de prevención incluso se contemple una bolsa laboral a donde poder ocupar a estas personas, darle una dignidad, porque muchos de estos lo que tienen es un dolor de dignidad humana. Muchos de estos prefieren morir antes de perder su dignidad, y hablo específicamente del fenómeno del suicidio en Japón, por ejemplo. Entonces, Pues mira, es muy importante. Primero, sí debe de existir un marco de abordaje, eso es esencial, pero el no generalizar, porque en muchas de las situaciones de salud mental y específicamente en la situación del suicidio, existe esta parte, como lo mencionabas, que nos decía Carlos Rivero, de esa parte que tiene que ser desde la individualidad y desde la subjetividad, porque va a haber situaciones específicamente particulares en cada situación, en cada persona. Ningún caso va a ser igual, ninguno, absolutamente ninguno. Entonces sí debe de haber un marco de abordaje con estas herramientas básicas para las personas que se están formando, pero se debe de tener en cuenta que no va a ser una situación igual para todos, que sí debe de haber un protocolo, pero que cada situación va a tener alguna particularidad
que se debe de atender, que se debe de visualizar, que se pudiera repetir en otra persona por ahí aisladamente, pero que va a tener que ser esa atención muy particular. Y eso nos da la visión y la idea de lo amplio que es, y eso pues siempre lo vamos a estar subrayando, que es muy amplio, que hay muchísimos factores, que hay muchas situaciones, que hay situaciones que a lo mejor a alguien le pueden parecer que no son de importancia, pero para otra persona puede ser lo más importante, y eso debemos de respetarlo, debemos de validarlo, no podemos minimizarlo o decir yo actuaría de esta manera porque no estamos en esa situación ni la estamos percibiendo de la misma manera. Y por ahí te comentaba que bueno, ya hace muy buen tiempo y casi desde que te conozco, te he hablado de esto de la indefensión aprendida, que es algo que se me hace muy interesante porque muchas de las personas ni siquiera la tienen en consideración, pero el día que lo tratemos, cuando termine de leer, porque ya lo he venido trayendo, pero ahora lo quiero hacer desde otro enfoque y dándole la importancia que tiene, dejándola bien en claro, porque dentro de los temas que abordamos, ese tema de la indefensión es muy importante a Sí, tener en que cuenta. vamos a buscar explicar cómo es por qué la pobreza es estructural, por qué la gente no es pobre porque quiere. Hay un montón de cosas que vienen allí aunadas a este tema. Sí. Ahora, antes de que tú decías individualización, sí, desde la subjetividad, como dice Carlos Rivero Frank, sí, pero entenderle que no es responsabilidad de la persona No, con es, el conflicto lidiar con todo esto. O sea, sí, o sea, el gran conflicto del fenómeno del suicidio es que requiere un acompañamiento social. Y no es, o sea, no es sálvate, no es que tú puedes, es que vamos a intentarlo, vamos a poder juntos. Solo juntos podemos. O sea, no es que él no pueda solo, pero es que no ha podido. Y por eso claro. tenemos que intervenir. Y entre eso, pues viene toda una multidisciplinariedad de abordaje, Claro. desde No, psiquiatría, esa parte, psicoterapia y mira, esa psicología. parte de la individualidad y la subjetividad es para entender que cada persona pasa por procesos diferentes y es de donde nosotros debemos de tener ese entendimiento. Pero claro que la solución o el salir de ahí no depende de la persona nada más, ponerle esa carga no. Por eso lo hemos manejado desde que comenzamos con este tema de suicidio, de que es una situación que la solución nos compete a todos. ¿Sí? No, Así es. no es solamente a quien lo está viviendo. Esa es la importancia, el acompañar y el hacerlo de la manera más adecuada. Así es que, pues, muchas gracias a todos los que se sumaron, que estuvieron por ahí escuchándonos. En el grupo de Red de Prevención del Suicidio voy a subir lo que he estado subiendo de los sesgos y de todo esto para que lo puedan ver ahí, pero no para que ahí lo lean y nada más se queden con eso, para que después de que lo lean les surja la inquietud de investigarlo a fondo, todo esto que decías de los sesgos, de las falacias, de todas esas situaciones. Vamos a subirlo ahí En para mi que lo canal tengan. hay un video que se llama Charlatanes, colocan psicoeducando con Carlos Leonardo Montoya Flores. Lo vamos a agregar aquí al comentario también para que lo vean. Se llama Charlatanes y ahí tengo como unas estructuras de cómo desmitificar todo esto, cómo aterrizar esas ideas para que no sean víctimas De hecho, del sabes también chantaje. que está bien y si te parece ratito lo hago, subir el conversatorio con Carlos Franco, Sí, sí, sí. también ahí al grupo de RPS porque también está muy interesante. Claro, Muy, claro. Bueno, muchas gracias. muchísimas Que gracias a tengas cada un uno lindo de día. ustedes. Feliz tarde, noche o madrugada, no sé, depende de la hora donde estén. Muchas gracias. Chao, chao. Exactamente. Bye.